Buenas tardes chicos, chicas. Bueno, vamos a continuar con ejercicios que proponen una práctica para el segundo parcial. En este caso vamos a desarrollar ejercicios relacionados con la parte de superficies. Y bueno, tengo planteado este ejercicio que ustedes están viendo en la presentación, que habla de una ecuación, la ecuación 2x cuadrado menos 2y cuadrado más z cuadrado igual a b, y me piden obtener el valor de ese b real para que esta ecuación corresponda a una superficie cuya intersección con el plano coordenado xy sea una hipérbola de eje real 6. ¿Sí? Identificar de qué superficie se trata. Bueno, en principio lo que deberíamos recordar es, bueno, cómo obtenemos la intersección de una superficie con un plano coordenado. En este caso me piden el plano coordenado XY. Entonces, debería estar pensando cuál es la ecuación del plano XY. La ecuación del plano coordenado, ¿sí? El plano coordenado XY responde a la ecuación z igual 0. ¿Sí? Esa es la ecuación del plano coordenado XY. Si ustedes recuerdan, ¿no? El plano coordenado, este es el Z, este es el X, esto es el Y. Hablar del plano XY sería hablar de este plano que está acá. Y los puntos que están en este plano, la característica es que no tienen altura, o sea, que no tienen Z, ¿sí? La Z es 0. Por eso la ecuación de ese plano coordenado es Z igual 0. Si yo quiero encontrar la intersección de este plano coordenado con esta superficie, lo que deberé resolver es un sistema, ¿no? Un sistema planteado por la ecuación de la superficie, por un lado, y por otro lado la ecuación del plano. Evidentemente cuando resuelvo, hago una sustitución, si z vale 0, coloco 0 acá, entonces lo que me estaría quedando es esta ecuación, 2x cuadrado menos 2y cuadrado igual a b. Entonces, esta es la ecuación que queda, ¿sí? ¿Dónde? ¿Dónde? En el plano z igual 0, o sea, en el plano del piso. Ahora, ¿qué me piden de esta ecuación? Me piden que sea una hipérbola de eje real 6. Para eso tengo que recordar cuál era el eje real y cuál era el eje imaginario en las hipérbolas, ¿sí? El eje real en las hipérbolas tenía que ver con el eje donde las ramas de la hipérbola corta ese eje, ¿sí? Ven que acá hay dos ejes. Tenemos un eje horizontal y un eje vertical. Este eje horizontal, por ser el eje donde la hipérbola corta a ese eje, decimos que es el eje real. O sea que este sería el eje real. Y este sería el eje imaginario porque no hay corte de la parábola. ¿Qué me están diciendo del eje real? El eje real me están diciendo que tiene que tener una longitud igual a 6. Entonces, si bien este es el eje real, la longitud del eje real, tiene que ver con esta distancia, ¿sí? Con la distancia que existe entre los vértices. Esta es la distancia del eje, esta es la distancia que tiene, o la longitud que tiene el eje real. Y esa longitud es igual a 2 veces un número a, ¿sí? Quiere decir que si esto es 2 veces a, esto significa que esta medida es a y esta medida también es a. Bueno, eso es lo que debemos saber. ¿Y cómo identificar en la ecuación de la hipérbola el eje real? Y bueno, en la ecuación de la hipérbola siempre tenemos una variable que es negativa y otra que es positiva. Entonces, el eje real está relacionado con la variable positiva. O sea que si nosotros trabajamos esta expresión para llevarla a la ecuación de la hipérbola que nosotros conocemos, ¿no? Vamos a poner por acá la ecuación de la hipérbola que nosotros conocemos, esta hipérbola que tengo dibujada acá respondería a una ecuación de este tipo, menos cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿sí? Identifico el a cuadrado debajo de la variable x, ¿por qué? Porque el eje real estaría siendo, en este caso, el eje x. Entonces, si trato de comparar esta expresión con esta, debería, bueno, en principio generar un 1 acá, ¿no es cierto? Entonces podría estar dividiendo ambos miembros de la igualdad por b. Entonces, ¿qué me quedaría? Esto lo divido por b y esto también lo divido por b, genero un 1, ¿no?
genera un 1 y esto vamos a escribirlo por acá. Me va a quedar entonces 2x cuadrado sobre b menos 2y cuadrado sobre b igual a 1. Ahora bien, lo que estoy suponiendo es que el b es distinto de 0, ¿no es cierto? Porque si estoy dividiendo por b, estoy entendiendo que b es distinto de 0. Ok, seguimos con nuestro planteo. Nuestro planteo era tratar de llevar esta ecuación a esta forma. Entonces, directamente puedo escribir x cuadrado sobre b sobre 2, ¿no? Porque este 2 pasa como denominador del denominador, ¿no? Menos y cuadrado sobre b sobre 2 también, igual a 1. Bien, a mí me piden justamente que la hipérbola esta tenga un eje real igual a 6. Si nosotros comparamos, lo que sabemos es que el a cuadrado, que sería el semieje real, ¿sí? Eso tendría que ser igual a ¿cuánto? Y bueno, en este caso igual a b sobre 2, ¿sí? Porque sería justamente esto que está acá. Esto sería el a cuadrado. ¿Y qué sabemos? Sabemos que 2 veces a, o sea, la distancia del eje real, la longitud del eje real es igual a 6. Entonces de acá sacamos que a es igual a 3. Entonces, si a es igual a 3, vuelvo a esta ecuación y ¿qué me queda? Me queda que 3 al cuadrado tiene que ser igual a b sobre 2. O sea que b tiene que ser igual a 18. ¿Sí? Entonces, la ecuación, ¿cómo quedaría planteada? 2x cuadrado menos 2y cuadrado más z cuadrado igual a 18. Esa sería la ecuación. Ahora bien, si nosotros tratamos de analizar qué pasa si todo esto es válido si b es distinto de 0. Pero ¿qué pasa si b es igual a 0? ¿Será posible tener algún tipo de solución también, como pide el ejercicio? Y miremos, a ver, si b es igual a 0, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2x cuadrado menos 2y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Igual a 0. ¿Ok? Esto que está acá, si nosotros lo interceptamos con el plano z igual 0, ¿no? Si hacemos lo mismo que antes, ¿qué nos va a quedar? O sea, si lo interceptamos con el plano z igual 0, nos va a quedar 2x cuadrado menos 2y cuadrado igual a 0. ¿Ok? Esto es lo mismo que hablar de x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 0. Bien, y esto que está acá, ¿sí? Lo que tengo que entender es que son un par de rectas, ¿sí? Que quedaron dibujadas en el z igual 0. Es un par de rectas. ¿Y por qué digo que es un par de rectas? Porque esto lo puedo imaginar, esto es una diferencia de cuadrados, lo puedo imaginar como x menos y por x más y igual a 0. Entonces, para que este producto sea igual a 0, las posibilidades son que x menos y sea igual a 0 o que x más y sea igual a 0. Entonces, son dos rectas que quedan dibujadas en el z igual 0, en el plano del piso, si b llegara a ser 0. O sea que no vamos a estar teniendo una hipérbola, no vamos a tener eje real, no vamos a tener nada de eso que pudimos analizar cuando b era distinto de 0. O sea que esta posibilidad no sería una posibilidad que nos daría una solución más, ¿sí? Para el valor de b. O sea que b tiene que ser 18 y no puede ser otro número que no sea 18, para que logre las condiciones de evolución. Si tratamos de ver esta superficie, ¿sí? ¿Cuál es la forma que tiene? Lo podemos hacer en el GeoGebra, traerles el GeoGebra a ver si es, no, es la que necesito. A ver, acá. Si ustedes ven, esta es la ecuación, ¿se acuerdan que el b era 18? Y esta es la ecuación que nosotros tenemos. Es un hiperboloide de una hoja. ¿Por qué es de una hoja? Y bueno, porque tiene, fíjense, en el primer término, el único término tiene un solo término negativo y dos positivos, ¿sí? Entonces, bueno, eso hablaría en principio de un hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja es esta famosa
figura que vemos acá, ¿no? Que representa la torre de enfriamiento, decimos siempre la torre de enfriamiento de los Simpsons, ¿sí? Que es muy parecida, fíjense. Y lo que vemos es que el eje de simetría de este hiperboloide, o sea, esta recta verde que está acá, ¿sí? Siempre coincide con la variable negativa. O sea, si la variable negativa es la y, bueno, el eje del hiperboloide va a ser una y. Y lo que nosotros logramos, que cuando se acuerdan, cuando cortábamos con el plano z igual 0, lo que nos quedaba era una hipérbola. Y fíjense, es esta hipérbola, ¿ven? ¿Ven? Tengo una rama acá, tengo la otra rama acá, tengo este eje, ¿sí? Este es el eje real. ¿Se acuerdan que nos había dado 6? Y es cierto, fíjense que acá tenemos 2, acá tenemos 3, y acá tenemos menos 3, o sea que esto es 6. Este eje, el eje real, la longitud del eje real es 6. Bueno, y ahí vemos nuestra superficie. Bien, vamos entonces ahora al problema siguiente. El problema siguiente es un problema muy clásico, hay muchos ejercicios de la misma manera, y me dicen, bueno, me dan una superficie que depende de A y de B, y me preguntan cuáles son los valores reales que puede tomar A y B, para obtener un hiperboloide de 2 hojas, y para obtener una superficie cilíndrica hiperbólica, y bueno, mencionar algún ejemplo y realizar algún gráfico. Entonces, la superficie que yo tengo que analizar es esta. 6x cuadrado menos ay cuadrado menos 3z al cuadrado igual a b. Entonces, si yo quiero que esto sea un hiperboloide de 2 hojas, ¿sí? De 2 hojas, bueno, tengo que estar recordando cuál es la ecuación de un hiperboloide de 2 hojas, cuál es la ecuación general de un hiperboloide de 2 hojas. Entonces nosotros podemos pensar un hiperboloide de 2 hojas con una ecuación del tipo como la que escribo yo acá. Fíjense, lo que tenemos son dos variables, ¿sí? Positivas, perdón, dos variables negativas, dos fracciones negativas y una positiva, ¿sí? Entonces, el hiperboloide de 2 hojas tiene un eje que lo vamos a ver bien, pero se los adelanto. ¿A dónde estamos? A ver, aguárdenme. ¿Dónde estamos con el hiperboloide? Bueno, no importa. Se los dibujo acá. Tenemos el hiperboloide, por ejemplo. El hiperboloide va a ser de 2 hojas, que tenga esta estructura. Va a tener un desarrollo en el eje Z, ¿sí? Y va a haber otro desarrollo, ¿sí? Aquí abajo. Y el eje de ese hiperboloide, el eje, va a ser siempre coincidente con la variable positiva que tengamos en la ecuación. Si la variable positiva es la z, el eje va a ser, el eje del hiperboloide va a ser la z. Entonces pensemos cuáles serían las posibilidades. Bueno, las posibilidades serían que el eje sea el z, que el eje sea ¿quién? El x, o que el eje sea el y. Entonces yo pienso un hiperboloide de eje x. Lo que debería pasar entonces es que la fracción positiva sea x. Entonces, ¿qué me va a quedar la ecuación? Me va a quedar, lo primero me va a quedar positivo, ¿sí? Esto me va a quedar positivo, y estos dos me deberían quedar negativos, ¿no? Esto es positivo, esto es negativo, esto es negativo, el eje está acá. Si quiero el eje y bueno, ahora entonces esta deberá ser la positiva. Entonces, ¿qué vamos a describir? ¿Cuáles van a ser las posibilidades? Y bueno, va a ser entonces negativo, positivo y negativo, ¿no? Y si quiero el eje Z, bueno, tendrán que ser negativa, negativa y positiva. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar nuestra ecuación general y vamos a tratar de llevarla a esta forma. Para llevarla a esta forma necesitamos convertir este b en un 1. Entonces, divido todo por b. Si hago eso, quedaría así. Voy distribuyendo ese denominador, ¿no? Quedaría de esta manera. Igual a 1. Y si ahora dejo x cuadrado y cuadrado z cuadrado en los numeradores,
me quedará x cuadrado sobre b sobre 6 menos y cuadrado sobre b sobre a menos z cuadrado sobre b sobre 3. Todo esto igual a 1. Entonces vamos a analizar cada uno de estos casos, el 1, el 2 y el 3, para ver, todos estos representan hiperboloide de dos hojas que cambian sus ejes. Así que vamos a ver si es posible mover el A y el B, para que nos genere alguna de estas tres posibilidades. Si voy a la 1, chicos, a la 1, yo lo que necesito es que la primera fracción sea positiva. Para que esta fracción sea positiva, lo que debe pasar es que tiene que ser positivo el denominador. O sea, b sobre 6 debería ser mayor a 0. ¿Y qué debería pasar también? Bueno, debería pasar que la fracción del medio sea negativa, ¿no? Negativa, negativa. Esta fracción sea negativa. Para que esta fracción sea negativa no debería estar cambiando este signo. Entonces me debo asegurar que el b sobre el a acá es positivo. Es positivo para que no me cambie esto. Y lo mismo va a pasar con z, ¿no? Con este signo. O sea que lo que debería pedir es que b sobre 3 también sea positivo. O sea, debería pasar las tres cosas, ¿no? Bien, entonces, para que b sobre 6 sea positivo, como acá tengo un 6, acá lo que debería pasar es que b sea positivo, ¿no? Para que esto dé positivo. Si b es positivo, y esta fracción tiene que ser positiva, entonces de acá sacamos que a tiene que ser positivo, ¿no? Ya b dijimos que acá era positivo, entonces a tiene que ser positivo. Y si b es positiva, dividir algo positivo va a dar positivo. O sea que esta es una posibilidad para encontrar un hiperboloide de dos hojas que tendría como eje, ¿no? Tendría como eje el eje X. Vamos a la segunda posibilidad. Vamos a analizarla. Sería negativo, positivo, negativo. O sea que esto debería ser negativo. B sobre 6 debería ser negativo. Para que esta fracción quede positiva, lo que debería pasar es que B dividido A sea como negativa. Si esto es negativa, con este negativo se convierte en positivo. Y la última debería ser negativa, o sea que B sobre 3, esta debería ser negativa, debería ser entonces mayor a 0. Si tomo la primera, b sobre 6 menor a 0, ¿eso qué va a implicar? Va a implicar que b tiene que ser, si esto tiene que dar negativo, bueno, b tiene que ser negativo, porque abajo tengo un 6, ¿no? Para que esto dé negativo. Y fíjense, si b es negativo, ya b sobre 3 no me va a dar positivo, porque si esto es negativo, ya va a quedar negativo. O sea que de acá no voy a obtener esta condición y esta condición. Entonces, no voy a tener, esto sería un absurdo, entonces no voy a poder tener un hiperboloide de eje, de eje Y. No voy a poder mover el A y el B para obtener un hiperboloide de eje Y. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Hacemos el último análisis. Voy a correr esto que está acá, por acá arriba. Y entonces el tercer análisis sería... El tercer análisis, ¿cuál sería? Bueno, negativo, negativo, positivo. O sea que b sobre 6 sea negativo, b sobre a positivo y b sobre 3 negativo, ¿no? Porque tiene que estar en positivo ahí, o sea que esto tiene que ser negativo para que convierta en positivo. Bueno, si lo escribo acá, b debería ser entonces menor a 0, ¿no? Si b es menor a 0, a tiene que ser también menor a 0, para que negativo y negativo quede positivo, ¿no? Mayor a 0. Y si b es menor a 0, o sea, es negativo, b sobre 3 también es menor a 0, o sea que chequea esta condición. Quiere decir que esta situación también me va a dar un hiperboloide de dos hojas, en este caso de eje ¿qué? De eje Z. ¿Sí? O sea, las posibilidades son o que ambos sean positivos o que ambos sean negativos. ¿Está bien? Esa sería la posibilidad para A y B, de manera tal de que genere ese hiperboloide de dos hojas. Uno va a ser con eje X y el otro va a ser con el eje Z. ¿Está? Después dice, después habla de una superficie
habla de una superficie, aguárdenme chicos, quiero ver si lo tengo graficado. Acá está graficado. Lo tengo graficado. Fíjense. Yo acá lo que hice fue poner un A que es positivo, ¿no? Ven que es 2 positivo, con ese menos queda negativo, y puse un B que es positivo. O sea, puse dos positivos. ¿Sí? Dos positivos. Estaría poniendo un ejemplo de este tipo, un A positivo y un B positivo. Y si yo grafico esto en el GeoGebra, fíjense que lo que me quedan ese hiperboloide de dos hojas, donde el eje vendría a ser el eje X porque es la variable positiva, ¿sí? Vendría a ser este eje. ¿Okay? Bueno, esa es la representación gráfica. Bueno, y ahora vamos a hacer el otro análisis. El otro análisis dice que analicemos para que se convierta en una superficie cilíndrica hiperbólica. ¿Sí? Superficie cilíndrica hiperbólica. Superficie cilíndrica hiperbólica. Hiperbólica. Bueno, esto habla justamente de las superficies cilíndricas. Las superficies cilíndricas recibían el nombre de la curva directriz que le daba origen, ¿no? Si la curva directriz es una hipérbola, va a ser una superficie cilíndrica hiperbólica. Si es una parábola, va a ser una superficie cilíndrica parabólica. ¿Eh? ¿Cómo me doy cuenta de la ecuación? ¿Cómo se transforma la ecuación? Vamos a copiar esto que está acá y vamos a llevarlo a la otra hoja, pegarlo acá. Ahí. Entonces, bueno, justamente la ecuación de la superficie cilíndrica adopta la superficie de la curva directriz. Si la curva directriz es una hipérbola, deberíamos tener o generar a partir de la ecuación de la superficie una ecuación de una hipérbola. Entonces, debería desaparecer una de las variables. En este caso, fíjense, lo que yo debería, la única posibilidad que tengo para que algo desaparezca moviendo el A y el B es justamente el A, proponer que el A sea igual a 0. Yo propongo eso, propongo que el A es igual a 0, la ecuación que queda es 6x cuadrado menos 3z cuadrado igual a B. ¿Okay? Entonces, lo que debería pasar es que si B es distinto de 0, yo podría estar dividiendo, ¿no? Esto, x cuadrado, 6x cuadrado sobre B, menos 3z cuadrado sobre B, igual a 1, y podría estar escribiendo x cuadrado sobre B sobre 6, menos z cuadrado B sobre 3, igual a 1. ¿Ok? Entonces, siempre para cualquier valor de B vamos a tener una fracción positiva y una fracción negativa. ¿Sí? Si B, por ejemplo, es un número positivo, quedará esta hipérbola con eje real coincidente con el X. Si el B es negativo, esta fracción va a quedar negativa y ahora esta va a quedar positiva. Quiere decir que el eje real va a coincidir con el eje Z. Pero en definitiva va a seguir siendo una hipérbola, una hipérbola, y en el espacio se va a convertir en esa superficie cilíndrica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea sería que, a ver si nos pedían algo más en el enunciado, que no me acuerdo, mencionar un ejemplo y para obtener una superficie cilíndrica hiperbólica. Bueno, nada, entonces lo que debe pasar es que A sea 0 y B sea como distinto de 0. Por ejemplo, si pongo un ejemplo con A igual a 0 y B igual a 3, van a ver que me queda, o sea que esto es 0 y esto es 3, me queda ese cilindro que les conté. ¿Dónde está? Acá está. El cilindro, fíjense, A vale 0, que estaba con I, se va, y el valor de B vale 3, ¿no? Es un cilindro, ¿ven? Es un cilindro que tiene como curva directriz esta hipérbola y se desarrolla el cilindro, se va desarrollando alrededor del eje de la variable faltante. Acá falta la I,
Entonces este es el eje Y, ¿sí? Se desarrolla el cilindro alrededor del eje Y. ¿Ven? Entonces tenemos este cilindro, ¿no? La curva directriz es una hipérbola desarrollado alrededor del eje Y. Bueno, bien, y con eso terminamos, terminamos el ejemplo. ¿Okay? Entonces, para repasar, resolvimos dos problemas. Un problema donde nos pedían encontrar un B para que la superficie se intercepte con el plano XY y en una hipérbola de eje real 6. Ese fue un problema. Y el otro problema fue encontrar A y B para que esta superficie se transforme en un hiperboloide de dos hojas. ¿Eh? Y ahí analizamos los ejes de los hiperboloides y también para que se convierta en una superficie cilíndrica, ¿no? Que es lo último que estuvimos analizando. Bueno, chicos, espero que les sirva este material. Voy a estar subiendo algunos ejercicios más sobre integración de temas, ejercicios integradores para que, bueno, para que tengan más ejemplos al momento de estudiar. Bueno, nos estamos viendo, muchas gracias, hasta luego.